Hola, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Estamos en un programa especial. Hoy vamos a hablar y a tratar de combatir esa percepción falsa que el diablo ha levantado al interior de la iglesia de que Dios es amor, misericordia y justicia. Eso es verdad. Y que por lo tanto Dios no va a castigar a nadie, no va a juzgar a nadie, porque el amor de Dios es tan grande que Él no quiere que ninguno se pierda. Eso es bíblico, pero no es toda la verdad. Así como una moneda tiene una cara, tiene también un sello. Así como hay desayuno, hay almuerzo. Así como hay almuerzo, hay comida. Así como hay noche, hay amanecida. Y así hay día, hay mediodía, hay tarde. Todo tiene su contraparte. Si hay un alto, hay un bajo. Si hay una izquierda, hay una derecha. Si hay un norte, hay un sur. Si hay un oriente, hay un occidente. Si hay un gordo, hay un flaco. Si hay un Dios de amor, también hay un Dios de juicio. Y vamos a hablar de ese Dios de juicio y nada menos para ver el carácter de Dios en esa otra parte. En el libro de Nahum, en el capítulo 1, verso 1 hasta el 7, que me permito leer. Nahum, Antiguo Testamento, dice profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Hasta ahí la lectura de Nahum capítulo 1, donde se muestra el carácter de Dios. En la parte histórica de este libro de Nahum, aquí está este varón profetizando la caída de Nínive. Recuerde que primero fue Jonás, se arrepintieron, pero 400 años después, en el año 663 aproximadamente, o hasta el 612, este hombre predice la caída de la ciudad de Nínive, la capital de Asiria. Y Nínive se había arrepentido conforme a la predicación de Jonás, como se lo acabo de decir, más de 100 años antes. Escuche esto, pero el pueblo se había vuelto a la idolatría, crueldad, a la opresión. Y los asirios habían conquistado el norte de Israel y ahora estaban saqueándolo, robando, matando a toda Judá. Y Nahum se levanta, el hombre de Dios, se levantó el hombre de Dios y consuela al pueblo de Dios al decirle que Dios va a destruir a los asirios. Y la caída de Asiria se produce en el año 612 a.C., cuando fue conquistado ¿por quién? Por los babilonios, por los medos y por los escitas. Esa es la parte histórica, el contexto en el cual se desarrolla este tema y esta profecía. Y aquí Nahum deja ver el carácter. Vemos a un Dios que es un Dios santo, un juez santo, en el trono de la corte celestial, juzgando una malvada ciudad llamada Nínive. Recuerdo, y se me viene aquí a mi mente, algo que está pasando en el mundo, lo que acabó de ocurrir en Nepal, los acontecimientos allá en Chile con este volcán que está haciendo estragos, lo que está pasando en Siria. O sea, Dios está moviéndose, llamando la atención. Y hace un mes aproximadamente aquí en Colombia, el Señor le hizo un llamado de atención bien fuerte a todos los colombianos para que vuelvan su corazón. Yo creo que Dios tuvo misericordia de Colombia, porque lo que ocurrió en Colombia es muy parecido a lo de Nepal. Y vean, Nepal es el capital del hinduismo, del budismo y del sintoísmo. Y el 40% de Nepal está bajo destrucción.
Hay miles de muertos, Dios tenga misericordia. Allá en el Evangelio de San Mateo vemos una porción que tiene mucha vigencia y que se contextualiza con lo que quiero comentarles hoy. Señales antes del fin. Y el Señor les dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo y del fin del siglo, del tiempo. Respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie se engañe. Y empieza a enumerar las cosas que usted y yo debemos tener en cuenta, que hoy de tanto verlas ya nos parecen común, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, ¿sí? Toda esa gente por allá en Siberia, hay un ruso diciendo que él es el Mesías. Ahora la mujer de José Luis Miranda diciendo que ella es la madre de Jesús. Imagínense que es Dios femenino, imagínense eso, esa abominación. Y tiene miles de seguidores de la secta Creciendo en Gracia 666, que él era el Mesías, y cualquier cantidad de gente así. Dice: y oiréis de guerras, ¿sí? Recientemente, hace un par de horas, Japón y Estados Unidos acordaron incrementar sus acuerdos de defensa contra Corea del Norte, contra China, contra Rusia. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, Pakistán y la India, Siria, Egipto, Arabia. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces, mis amigos, la palabra de Dios se está cumpliendo, y esto donde dice: y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, pestes, porque donde hay un terremoto hay peste, hay hambre, hay muerte, hay destrucción. Y aquí acaba usted de escuchar Nahum. Tenga la gentileza y busca Nahum en el Antiguo Testamento, capítulo 1, del versículo 1 al 7. Puede leer todo el capítulo, que nomás son 15 versículos, pero no lo puedo leer por tiempo. Pero ahí se ve en los primeros 7 versículos qué clase de Dios, la otra cara de Dios de los cielos, que no es un Dios de papel, no es un Dios que usted lo puede manipular, que solamente es misericordia, amor, perdón, gracia, bondad, bendición, prosperidad, y Él es un muñequito de algodón que yo lo manipulo. Mi amigo, Nahum dice que Él es un Dios juez, y este es un Dios justo, y por ello va a vengar todos los crímenes y todos los asesinatos y todas las injusticias del hombre, y Él está juzgando naciones y países y pueblos y personas, porque Dios se cansa. O sea, aquí tenemos en Nahum una declaración sublime, espectacular, que constituye una declaración poderosa, que habla de los atributos de Dios, que es la base de su acción sobre las personas. Entonces vemos aquí que Nahum aprovecha para presentar los atributos de Dios y encuentra palabras como esta: como Él es el juez, es el Dios, el Rey Supremo, entonces Él es un Dios que celoso. Dios es un Dios celoso, vengador. Mire lo que dice en Deuteronomio 32:35. Dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Y el versículo 41 de Deuteronomio 32 dice: si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Y si usted lee Deuteronomio 32, desde el versículo 30 al 20 en adelante hasta el versículo 52, se va a dar cuenta cómo es que es Dios, especialmente hasta el versículo 43. Así que con Dios no se juega, Dios es juego consumidor. Entonces, que es un Dios que celoso, tardo para la ira. Mire lo que dice en el versículo 3: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Entonces el Señor, Él desea que la gente se arrepienta y le da tiempo. Por eso usted ve criminales acérrimos, ¿sí? Consumados,
no se detienen, siguen delinquiendo, siguen violando, siguen matando, siguen secuestrando, no se detienen. Dice, pero ¿por qué no se mueren? Ni gripa les da. Y la gente clama, y usted ponga los noticieros, que este crimen, que este asesinato, que este robo, que este atraco no quede impune. La gente está cansada de la falta de justicia de la autoridad competente. ¿Por qué? Porque ellos también se han corrompido y aún hasta cómplices son en muchas ocasiones de los criminales. Pero Dios es un Dios que es tardo para la ira y le da tiempo a todo mundo para que se arrepienta. Por eso usted debe entender por qué hay muchas personas que en un hospital, en una cama, duran meses, años, 2, 3, 10 años para morirse y no se mueren. Y ya que se van, ya y vuelven y se levantan, Dios esperando, dándole la oportunidad diaria, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y por eso la gente dura padeciendo. Es la misericordia de Dios. ¿Y sabe qué decimos nosotros los seres humanos? Ay, mi Diosito, ¿por qué no se acordará de él? ¿Sabe por qué no se acuerda? Porque Dios no quiere que ese anciano, esa anciana, ese señor, esa señora se muera y se pierda, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para dar vida en lugar de muerte, para dar salvación en lugar de condenación, pero también dará justicia a todo aquel que persistente y sistemáticamente se resiste a recibir la gracia del Dios de los cielos y la tierra. Por eso, en Romanos 11:22, la escritura es contundente y dice lo siguiente. Vea, Romanos 11:22 dice así, aquí le leo, vea. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces aquí vemos que el Señor quiere que el impío se arrepienta, que no se condene, porque Él envió a su Hijo. Por eso el corazón del Evangelio es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted que me está escuchando, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo, ese es el llamado, ese es el amor, esa es la oferta, es la oportunidad que Dios te da para que tú abandones tu pecado. Pero neciamente la gente persiste a hacer lo que hacen los cerdos, ir a revolcarse en la inmundicia, y desprecian el amor de Cristo. Pues un día van a enfrentar a este Dios celoso, a este Dios que es el vengador, este Dios que está lleno de ira contra los malvados y que mantiene el enojo contra sus enemigos. Es un Dios que tiene un gran poder, tardo para la ira. Ahora, él pregunta, ¿qué pensáis contra Jehová? Los asirios eran tremendos, ellos estaban tramando muchas maneras de destruir a Jerusalén y a Judá. Pero Dios no permitirá, ni permitió que se lleven a cabo los planes de destrucción. Así, por ejemplo, el Islam trama destruir al mundo cristiano. Dios no permitirá que el Islam triunfe sobre el cristianismo, porque hay una palabra que dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la casa del Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, llegarán casi hasta nuestras narices, mas no llegarán a ti. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso se llama Jehová de los ejércitos, el gran rey, el Señor, el Dios todopoderoso. Y Él está indignado contra las personas que no quieren arrepentirse. Como padre que es, Él es tardo para la ira, Él es bueno. Usted ve que hay gente mala que tiene plata, carros, casas, finca, amantes, hijos por todos lados, les sobra todo lo que quieren. Dios es bueno diciendo: vea, a pesar de tu maldad, te di talento para hacer riquezas, pero ¿cómo me pagas? Hundiéndote en las arenas podredumbre del pecado que apesta delante del Señor. Pero esa persona morirá,
y vas a ver quién es Dios. Alguien decía por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Por eso, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso aproveche, amigo, que el Señor le ama. Y si le permite escuchar este mensaje es para que usted abandone el pecado y venga corriendo a los pies de Cristo y escape de la ira de un Dios lleno de amor, pero también lleno de justicia. Dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? Y lo que pasó en Nepal, un país totalmente inmerso en las tinieblas. Desde el punto de vista bíblico, aquí dice que Él hace, los montes tiemblan delante de Él, el techo del mundo, el Everest tembló, hizo avalancha y mucha gente desapareció, escaladores. Muchos sherpas también murieron. Y todo en Nepal fue sacudido violentamente y el 40% aún provincias de China. Por eso, mi amigo, dice, y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Usted vio videos de Tengo Miedo, yo un video por YouTube, una muchacha latina grabó el momento del terremoto, eso fue espantoso. Fue espantoso. Qué misericordia tuvo Dios con Colombia, que no hubo muertos. Es un llamado de Dios para que usted reflexione. La próxima vendrá con toda el Señor. No busquemos que la mano de Dios se derrame sobre este país, porque es mucho el derramamiento de sangre, mucha la injusticia que hay, mucha el rabo y la rapiña que hay en este país, y las autoridades se tapan las unas con las otras. Y al que debe estar preso le dan a casa por cárcel, y el que se roba un pan porque tiene hambre y necesita darle a sus hijos, le meten 20 años en este país. Y los grandes ladrones de cuello blanco están allá en sus mansiones riéndose, burlándose de la justicia y disfrutando, pero del Dios, del juez todopoderoso, no escaparán. Tarde o temprano, decía mi abuelita, su radio será feliz. Así que, mi amigo, Dios conoce a los que confían en Él. Ahora, en el versículo 15, dice la Escritura así. Véasele. He aquí sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Entonces, este pasaje paralelo que hay aquí con Nahum, vemos que la nueva pero era que los asirios van a ser destruidos por completo. Y todo aquel que se levante a destruir sin justificación al pueblo de Dios o un siervo de Dios será destruido por Dios. Dice, no toquéis a mis ungidos. Muchos se escudan en esa palabra para justificar sus adulterios, su robo y su enriquecimiento ilícito, y dándose la gran vida y pasándose de listos con el pueblo de Dios. Dios los está mirando, Dios los está pesando, y Dios les va a dar el pago conforme a sus iniquidades, tarde o temprano, tarde o temprano. Ahora, los asirios no pudieron atacar a Judá. De igual manera, en el Nuevo Testamento los predicadores llevaron las nuevas de liberación al pueblo de Dios de la esclavitud y del pecado, y eso es lo que hace este programa, eso es lo que hace este predicador, llevar las buenas nuevas de liberación del pecado, del asedio, de los demonios, del mundo, de la carne y del infierno contra su vida. Por eso Jesús decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Usted necesita ser libre del poder del pecado, del poder de la droga, ser libre de la pornografía, ser libre del odio, de la amargura, ser libre del orgullo y la soberbia y la vanidad de la vida, y ser esclavo de Cristo para que realmente tenga paz. Por eso en Romanos 10:15 dice la Escritura algo precioso que se lo voy a leer a usted. ¿Vea? Romanos 10:15 dice así, vea. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas. Dice, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Por eso, mi amigo, la iglesia está en el deber y el privilegio, y todo predicador y todo pastor y todo líder está en el privilegio y tiene la obligación de predicar la palabra de Dios como está y dar las buenas nuevas sin pensar en el lucro, sin pensar en cuánto les cobro por la campaña, cuánto me gano, cuánto me van a dar y cómo me llevan y cómo me traen. Muchos lo hacen y se enriquecen y dicen, vea lo que me dio Dios. Bendiciones de juicio. Pero Dios quiere que la gente tenga buenas nuevas de salvación. Por eso, mi amigo, el mundo está bajo la esclavitud de Satanás. Recientemente hubo un partido aquí de fútbol, se inauguró el estadio y fui a evangelizar y me quedé sorprendido. Tenía cualquier cantidad de años, muchos años de no ir a un estadio. Yo no entré al partido porque no tengo tiempo para eso. Pero sí me sorprendió la cantidad de gente consumiendo droga abiertamente, marihuana. Me sorprendió cantidades de jóvenes consumiendo cerveza, licor, y parecían locos, y la policía en las motos para allá y para acá controlando como una gallina atajando pollos, controlando a las multitudes mientras se desarrollaba el partido. Afuera había otro. La gente esclava, idólatra del fútbol. Y qué pesar que muchos cristianos participan de eso. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Eso en qué edifica? Entonces, nosotros tenemos la obligación de anunciar que Dios es un Dios vengador. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Él es lento para la ira. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Dice, Jehová, oh Dios, marcha en las tempestades y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Por eso, usted debe entender que estamos en los últimos tiempos, que Mateo 24 se está cumpliendo, que el mundo se dirige rápidamente hacia el establecimiento del gobierno del anticristo. Ya prácticamente están señaladas, están en formación las 10 regiones sobre las cuales va a subir un solo gobernante, que la Biblia los narra como los 10 reyes que se le da poder por un breve tiempo. Estamos a puertas que se cumpla eso. Y la iglesia está durmiendo. Y la gente hablando que Dios es amor, 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 misericordia, perdón, y que Él me da todo lo que yo le pido, y que papito Dios, mi papito Dios, y yo soy el concedido papito Dios. Y aquí está el otro carácter de Dios. Dios no es alcahuete de nadie. Dios no tiene hijos consentidos, Él tiene hijos santos, obedientes, llenos del Espíritu Santo. No tiene una iglesia, ni siervo ni sierva, mundanos, sensuales, corrompidos, que en secreto toman y beben trago y cerveza y se ríen, que cuentan cuánto se ganaron en un mes para irse a pasear, mientras las almas se pierden, y mientras muchos en las iglesias tienen hambre, no les regalan para un día de arriendo ni para pagar una pensión, y reciben millones, pero no hay plata para la abuelita que no tiene para ponerse un par de zapatos, o para un mercado, y si van regalan 4 huevos y un pan viejo, porque les duele hacer un mercado de 300,000, de 800,000, de 1,000,000 de pesos, cuando reciben mensualidades hasta de 40, 70, 100, 150, 200 millones de pesos en esta ciudad, y ellos saben quiénes son, y no ayudan a nadie. Avaros. Esa es su recompensa. Se enfrentarán a este Dios. Por eso Nahum dice, Jehová es Dios celoso y vengador, y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. ¿Usted es amigo o enemigo de Dios? Si quiere ser amigo, arrepiéntase y reciba a Cristo como Señor y Salvador. Si quiere ser enemigo,
siga en su religión, siga en su iglesia y viva como quiere, Jehová es su enemigo. No vas a escapar de su ira. Pero yo le digo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El que tenga oído para oír, oiga. Le habló el pastor Edgardo Hernández. Bendiciones.